Vamos a ver entonces, ¿qué hay para ver de estos componentes? Nada que ver con los glóbulos rojos. Son todos muy diferentes, porque todos tienen funciones absolutamente diferentes. ¿Sí? Diferentes. Entonces, acá yo lo que quería mostrar inicialmente es una imagen del sistema vascular, porque me acuerdo que la clase pasada me parecía como que había surgido esta duda de los vasos sanguíneos e imaginar un poco dónde está la sangre, o sea, circulando a dónde. Porque todavía es cierto, es un tema que no vimos, lo tenemos que empezar a estudiar la semana que viene, que es el sistema vascular de vasos sanguíneos. La sangre está circulando dentro del corazón que bombea, ¿sí? La bombea la sangre hacia el sistema vascular, es decir, tubos que conducen la sangre, que son las arterias, por un lado, estas que se pintan de rojo, y las venas, que se pintan de azul. La sangre está circulando en esos tubos. ¿Sí? Y por eso es que están pintados así, por lo que veíamos la clase pasada, que tenemos sangre con más oxihemoglobina y sangre con menor proporción de oxihemoglobina. Entonces, respectivamente, es más roja brillante y más oscura. Entonces, diferenciamos sangre arterial de sangre venosa. ¿Sí? Ahí está. Bien, entonces, tenemos el plasma y los elementos formes de la sangre, que son los glóbulos rojos, blancos y plaquetas. Bien. Si tuviésemos que asignarle una palabra a cada elemento forme que indique la función de cada uno, ¿cuál sería esa palabra? Para los glóbulos rojos, diría que esa palabra tendría que ser transporte. ¿De qué? De gases respiratorios, oxígeno, dióxido de carbono. Para los glóbulos blancos o leucocitos, esa palabra, ¿cuál podría ser? Eso lo nombramos la clase pasada, pero podría ser defensas. Bien, y para las plaquetas, ¿cuál es la palabra que representa la función? Hemostasia. Bien, entonces ahí podemos resumir bien todas las funciones. Bueno, los glóbulos rojos ya los estudiamos. Vamos a ver qué pasa con los glóbulos blancos. ¿Sí? También llamamos leucocitos, porque cito es célula y leuco quiere decir blanco. Son células blancas, no son rojas como los eritrocitos. ¿Sí? ¿Y por qué se llaman así? Porque para poder observarlos al microscopio, sí o sí les tengo que poner un colorante, porque si no, no los voy a poder observar. Y de ahí el nombre. ¿Sí? Estas células, a diferencia del glóbulo rojo, sí tienen núcleo y tienen un poco más de organoides, entre los cuales se destacan los lisosomas. ¿Se acuerdan cuando teníamos células? Los lisosomas eran, ¿qué habíamos dicho? Como si fuera el aparato digestivo de la célula. ¿Sí? Son vesículas que en su interior contienen enzimas hidrolíticas que son capaces de degradar o romper otras moléculas, ¿sí? O microorganismos. Bien, entonces, de los organoides que contienen, esos son como fundamentales dentro de los glóbulos blancos, porque están encargados de las defensas de nuestro organismo. Ahora, si están encargados de las defensas, su función principal no la van a ejercer dentro de la sangre. No, ellos en la sangre solamente circulan, van de un lado para el otro. Pero donde actúan, donde ejerce su función, eso está en los tejidos, ¿sí? Fuera de la sangre. Entonces, para poder salir, tienen que migrar, tienen que moverse, ¿sí? Eso se llama diapédesis. O sea, van saliendo del vaso sanguíneo y llegan entonces al sitio de acción. Si este es un vaso sanguíneo, como en un corte longitudinal, ¿sí? En el interior están circulando los leucocitos, ¿sí? Que en algún momento, cuando requiera el organismo de su presencia, de su tarea, de su función, estos leucocitos van a, primero, adherirse a la pared de vaso sanguíneo para después salir, ¿sí? O sea, atravesar esa pared y llegar al líquido intersticial. Bueno, Profe, perdón, ¿me repetís cómo es, cómo se llama, digamos, el transporte desde las ah, venas hacia los tejidos? ¿cómo se llama el transporte? Perdón, desde...
¿De qué? Recién dijiste que los glóbulos blancos Sí. van a trabajar desde los tejidos, pero que van a estar circulando por la sangre. Claro, ellos circulan porque se producen en la médula ósea, de ahí entran al torrente sanguíneo y empiezan a circular, ¿sí? Pero ellos van saliendo a medida que se requiere, por ejemplo, cuando hay una infección en algún lugar del cuerpo. Ellos van a tener que salir del vaso sanguíneo para ingresar al sitio de inflamación y combatir a ese microorganismo que está ocasionando la infección. Entonces, ¿cómo hacen para salir? Bueno, primero se adhieren a la pared del vaso y luego atraviesan la pared del vaso. Ese proceso de migración, no sé si era esa la pregunta, se llama diapédesis. Era eso, profe, genial. Gracias. No, de nada, de nada. Bien, entonces ese es un concepto muy importante del básico del leucocito. O sea, él se escapa, él quiere trabajar, se trabaja fuera de la sangre. La sangre es simplemente el medio de viaje, ¿no? ¿Sí? Que lo lleva de un lado al otro. Entonces, ¿cuáles son los leucocitos o glóbulos blancos? Son estos 5 que hay acá. Ven que están divididos en 2 categorías diferentes. Esto tiene que ver con la estructura, más específicamente con la presencia o no de determinados gránulos en el citoplasma. ¿Sí? Es decir, de vesículas que contienen sustancias químicas específicas para cada leucocito y que se tiñen con los colorantes que se usan para mirarlos al microscopio. Bien, entonces, si presentan estos gránulos, el leucocito va a pasar a ser un granulocito. Si no lo presenta, se va a llamar agranulocito, es decir, sin gránulos. Bien. Bueno, entonces, ¿cuáles son los granulocitos? Los neutrófilos, eosinófilos y basófilos. Y los agranulocitos son los linfocitos y los monocitos. ¿Sí? Entonces, ahí están los nombres. Primera cosa, segunda, que habría que saber bien, son los nombres de los leucocitos. ¿Sí? Neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfocitos y monocitos. Ayer en microbiología dimos algo de esto también, profe. Ah, genial, claro, eso yo también le iba a decir, porque van a ver mucho de esto ahí, ¿sí? Porque justamente microbiología, ellos son los que combaten a los microorganismos, entonces sí o sí los tienen que estudiar también en micro. Entonces, ¿en qué se... Justo ayer lo vimos a eso. Ah, lo tienen fresquito, o sea, lo paso. Ya lo vieron todo. No sé, no, igual no sé a qué profundidad lo ven. Pero ¿en qué se diferencian cada leucocito? Se diferencian en la estructura que tienen, miren qué diferentes que son. Acá salen los gránulos, estos no lo tienen. En la forma del núcleo, en el tamaño, se diferencian. En las sustancias químicas que contienen en su interior. Y se diferencian en la función. ¿El diámetro también, profe? El gránulo, el tamaño, sí, sí. Y se diferencian en la función que cumplen. ¿Sí? Ahí, ¿no? O sea, están para cosas diferentes, si bien están relacionados porque combaten, o sea, forman parte de las defensas inespecíficas que tenemos, van, digamos, apuntando a distinta dirección en su tarea. Entonces, siempre empezamos a estudiar los neutrófilos primero, ¿por qué? Porque son los más abundantes entre los leucocitos. ¿Sí? Miren, más de la mitad de todos los glóbulos blancos que tenemos son neutrófilos. ¿Sí? Son neutrófilos. Entonces, fíjense, ¿esto qué es? El núcleo, cómo se tiñe y la forma que tiene de multilobulado. Dice muchos lóbulos con muchas formas, por eso también se llaman así, polimorfonucleares, por las formas que adquiere el núcleo celular. Y estos neutrófilos, lo que hacen es intervenir en la inflamación aguda, es decir, esta reacción que el organismo tiene, ¿sí? La reacción ante una agresión, que puede ser una infección, puede ser un traumatismo, una quemadura. O sea, cuando hay una agresión que está dañando los tejidos, el cuerpo genera una respuesta. Esa respuesta se llama inflamación. Bien, entonces la inflamación va a consistir en que, entre otras cosas, llegue mucho más sangre al lugar, por eso cuando nosotros por ejemplo, no sé, tenemos una infección
en la piel o en la garganta, que se nos hincha la garganta, aumenta de tamaño, las amígdalas, se pone bien rojo, bueno. ¿Eso por qué? Porque está llegando mucha sangre, entonces aumenta el tamaño de ese tejido y aumenta, se pone más rojo, ¿sí? Lo mismo, pero lo pueden ver en la piel si tiene una infección en la piel, se pone, o un traumatismo, se pone oscura, se pone más caliente, eso es la inflamación, duele. Entonces es la respuesta, las manifestaciones de la inflamación. Entonces esa sangre trae a los leucocitos, se empiezan a salir para combatir esa noxa, esa injuria, esa lesión. Y a los neutrófilos tienen gran afinidad por las bacterias dentro de lo que son los microorganismos. Es como que son las preferidas de los neutrófilos. Y en ese combate que hay, se va a armar la batalla entre los neutrófilos y las bacterias. Entonces, va a haber destrucción de estos microorganismos, incluso destrucción de los mismos neutrófilos, células muertas, y eso va a formar el pus característico de esa infección. Bien, ¿y qué hacen los neutrófilos? Fagocitan. O sea, los neutrófilos son uno de los fagocitos de nuestro cuerpo, ¿sí? Fagocitan. Ahí vemos a los neutrófilos. Dentro de estos gránulos hay un montón de sustancias químicas que van a destruir a los microorganismos fagocitados. Bien, los eosinófilos son escasos, no son los menos abundantes, pero son bastante escasos, no quiere decir que no sean importantes. Ellos son bien, cuando los vemos al microscopio, como bien rosa, fucsia, y tienen este núcleo con 2 lóbulos. Bien, ¿y dónde están estos eosinófilos? Estos eosinófilos están sobre todo acá, en las mucosas. ¿Recuerdo cuando vemos mucosas? En las mucosas de los aparatos digestivos, respiratorio, urinario, en la piel. ¿Sí? Entonces, lo que hacen es liberar sustancias químicas que modulan o regulan la respuesta inflamatoria. ¿Sí? ¿Vieron esa respuesta que decimos que se genera frente a una agresión? Bueno, hay un montón de sustancias químicas que se liberan y generan las manifestaciones de la inflamación. Lo que hacen los eosinófilos es contrarrestar los efectos de esas sustancias, o sea, regular esa respuesta, o sea, para que no sea tan exagerada. Y además intervienen en las reacciones alérgicas. Y dentro de los microorganismos son muy afines a los parásitos. Bien, y los basófilos son bien chiquititos, se tiñen, son como oscuros, ¿sí? Y son los que menos tenemos, ¿sí? Son los menos abundantes dentro de los leucocitos. Y lo que hacen es participar en las reacciones alérgicas, ¿sí? Cuando alguien tiene una reacción alérgica frente a una sustancia química, ¿alguien sufre de alergia a algo en particular? Yo, profe, Bien, ¿a qué sos alérgica? al paracetamol. Bueno, y tuviste la reacción, te pasó una vez. Sí, varias veces me pasó. ¿Y qué era a nivel de la piel? ¿Dónde hacías la reacción? Sí, todo sarpullido y, bueno, mucho picazón. Claro, bueno, ahí está. ¿Cuál es? Mira, de todo eso que dijiste, de esas manifestaciones, una erupción en la piel y picazón, ¿sí? Porque ¿qué hace los basófilos en esa reacción? Ellos son como las estrellas en esa reacción alérgica. Son los responsables de esas manifestaciones que vos tuviste. Liberan heparina, que lo que hace es dilatar los vasos sanguíneos, entonces llega más sangre al lugar, entonces vemos cómo se nos forman las ronchas. Y también liberan esta sustancia que es la histamina, que también genera, por ejemplo, característicamente ese prurito, la picazón que vos tenés. De hecho, hay medicamentos que se llaman antihistamínicos, por ejemplo, deben haber tomado alguna vez loratadina, difenhidramina, no sé si los conocen. Bueno, esos son antihistamínicos. Se utilizan cuando tenemos estos síntomas. Bueno, los basófilos, Profe, ahí. Sí.
Yo tomo bastante eso porque tengo así como problemas de alergia por ahí, pero hay veces Sí. que no me hacen nada eso. O sea, como que ya no reacciona mi cuerpo cuando me tomo las pastillas. Ah, y no te cambiaron a otro. Tendría que ir a ver, porque ahora no me está pasando tanto, pero no sé. Claro, Porque supuestamente soy alérgica a todo, pero yo tengo animales, todo, y hay que como que por temporada que me empieza a picar todo. claro. Sí, hay distintas, no es la única medicación. Hay antihistamínicos de diversos tipos y algunos podés responder mejor a unos que a otros, te pueden aliviar más los síntomas. O incluso también hay otro tipo de fármacos como los corticoides, que también a veces se pueden usar combinados. Profe, Sí. te hago una consulta. Cuando hablábamos de los eosinófilos, bueno, dijimos que liberan sustancias químicas regulando la inflamación, o sea, hace que no sea tan exagerado. Y algo dijiste de las reacciones alérgicas en los eosinófilos. ¿Qué tiene de diferente de la manera en la que actúa los eosinófilos a las reacciones alérgicas de los basófilos? Lo que hace es regular justamente eso, porque las sustancias químicas que elaboran los eosinófilos contrarrestan, por ejemplo, la acción de la histamina que liberan los basófilos. Gracias, profe. O sea, imagínense a los eosinófilos como que supervisan las respuestas inflamatorias y alérgicas para contrarrestar, ¿sí? Y también como predilectos de los parásitos, como digamos afines, mejor dicho, a los parásitos. Esas son las dos funciones básicas del eosinófilo. Profe, me quedé en glóbulo blanco. La vida que tiene, no hay un número exacto, ¿eh? Ah, no. No importa, o sea, yo no doy mucha importancia a eso. Sí, podemos decir que en general Es menor a la menor a la de los de... eritrocitos, sí, porque incluso imagínense que tal vez les tenga que tocar a los neutrófilos ir a combatir una infección y ya mueren en ese proceso. Entonces, a lo mejor pueden estar horas o días, poquitos días circulando y después ya mueren. Claro, gracias. Claro, y tampoco es tan fácil de determinar o de con exactitud asignarles un tiempo de vida. Es aproximado. Bien, Profe, sí. el promedio de vida es igual para todos, ¿no? Los glóbulos blancos. De No, 7 a 10. es variable, o sea, Ah, es similar porque es de horas a días, pero es variable. Si uno lee distintas bibliografías, tal vez difieran un poquito, pero no es la misma cantidad de días para todos. pero tienen un promedio de 7 a 10 días. Eh, pero los promedios más o menos se asignan para cada leucocito. Ah, O sea, bueno, no es eso para todos los leucocitos. bueno, gracias. Y los linfocitos, ya que hablamos de esos, en realidad son los que más viven, pueden vivir hasta de meses de vida, pueden tener. Son los que más tiempo de vida tienen, los linfocitos. Porque ellos o sea, se instalan, los linfocitos además de estar circulando en sangre, se instalan en los tejidos linfáticos, que después vamos a tener que estudiar, que están llenos de estas células. Por ejemplo, a ver, serían como las casas de los linfocitos. ¿Dónde están? Por ejemplo, en los ganglios. ¿Nunca se tuvieron una infección que les pasó que se les hinchaban los ganglios, aumentaban de tamaño, o cuando iban al médico les revisaba los ganglios Sí, profe. estados? Entonces, los ganglios linfáticos son una de las casas donde viven los linfocitos. ¿Dónde más viven los linfocitos? En otros órganos linfáticos, como el vaso. ¿Por qué se hinchan los ganglios? Porque cuando hay una infección, ¿qué hacen los linfocitos? Tienen que combatir, porque a los linfocitos, ¿qué les interesa? Sobre todo, no todos los microorganismos, sino los que viven dentro de la célula, por ejemplo, los virus. ¿Sí? Los virus. Entonces, cuando hay
una infección con estas características, tiene que incrementarse la cantidad de linfocitos, es decir, para combatir a ese microorganismo. Entonces, ¿dónde van a dividirse o a proliferar? En los órganos linfáticos, entre ellos los ganglios. Entonces, ¿por qué aumentan? Porque se incrementó la cantidad de linfocitos. Ese es el motivo. Gracias. Bien, después veremos, por supuesto, tejido linfático y sistema linfático. Esos órganos están llenos de linfocitos. Ellos viven ahí, además de estar circulando en sangre. Y son bien chiquititos. ¿Sí? Son los leucocitos más chiquititos y tienen este núcleo bien grande que casi ocupa todo el citoplasma. Y los linfocitos, fíjense, los linfocitos vienen en segundo lugar en cuanto a porcentaje, ¿sí? Que hay considerando todos los leucocitos. Venían los neutrófilos, los más abundantes, les siguen los linfocitos. Mira, aproximadamente entre el 23 al 35%. ¿Sí? Le siguen los linfocitos. ¿Y para qué están los linfocitos? Los linfocitos intervienen en lo que se llama inmunidad o defensas específicas del cuerpo. ¿Sí? O sea, es la defensa que es contra o antígenos, que se le dice, específicos. O sea, ellos atacan a este virus, o pueden elaborar anticuerpos contra determinado microorganismo, ¿sí? Solamente contra uno de ellos, es bien específico. Y dentro de esta gran misión se van a destacar 3 tipos de linfocitos. ¿Sí? Algunos que se van a encargar de la inmunidad celular, ¿sí? Esto quiere decir de defendernos de, por ejemplo, microorganismos que estén dentro, que invadan las células. Entonces los linfocitos te pueden reconocer a esas células infectadas. Después están los linfocitos B, que son los que se encargan de producir anticuerpos. Los anticuerpos van a neutralizar a esas sustancias extrañas que ingresaron. ¿Sí? Por eso se llama inmunidad humoral. Y tenemos finalmente un subgrupo más escaso de linfocitos que se llaman células NK, que van a destruir también a las células que están infectadas y a las células tumorales. ¿Sí? Son células que se transformaron en células extrañas al organismo. O sea que fíjense que la función de los linfocitos es estar permanentemente vigilando a todas las células para ver si hay alguna que esté mostrando antígenos o que haya sustancias extrañas que ingresaron a nuestro cuerpo. Eso está haciendo los linfocitos todo el tiempo. ¿Se acuerdan cuando veíamos en la membrana plasmática las funciones de las proteínas? Que una de ellas era constituir moléculas de reconocimiento. ¿Sí? O sea, las células tienen esas moléculas que es como el DNI. ¿Sí? Dicen, bueno, yo tengo esta molécula, quiere decir que soy una célula propia del cuerpo, no soy una sustancia extraña o una célula anómala. Entonces los linfocitos pueden reconocer a nuestras células y no les hacen nada. No les hacen nada. Porque esto es fundamental, porque si no, puede ser que los linfocitos, ellos quieren destruir todo lo que es extraño, podrían destruirnos nuestros propios componentes. Normalmente eso no ocurre, ¿sí? Porque los linfocitos cuando maduran son entrenados específicamente para no dañar las células propias, sino que solamente hacerlo con las sustancias extrañas. Por supuesto que esto a veces no ocurre así y existen las enfermedades autoinmunes, ¿sí? Donde nuestro propio sistema inmune ataca componentes propios. Pero bueno, eso no es lo que tiene que ocurrir. Bien, y por último nos quedan los monocitos, ¿sí? Los monocitos que son los leucocitos más grandes, son gigantescos los monocitos, gigantescos. Pero los monocitos lo que hacen es estar fuera de la sangre y transformarse
en otra célula diferente que es el macrófago, que habíamos hablado que es una célula que vive en el tejido conectivo, ¿sí? Una célula residente del tejido conectivo. Los macrófagos se originan a partir de los monocitos, ¿sí? Entonces, el macrófago, miren qué célula grande que es el otro fagocito principal junto con los neutrófilos. ¿Sí? Es decir, las dos células fagocíticas que tenemos son los neutrófilos y los macrófagos. Los macrófagos están diseminados por absolutamente todo el tejido conectivo de todo el cuerpo, ¿sí? Pero bueno, tenemos que destacar ciertas localizaciones donde los macrófagos son muy abundantes y tienen mucha importancia. El hígado, los pulmones, los órganos linfáticos que ya vamos a estudiar, como el vaso, dijimos que ahí justamente son los que destruyen a los glóbulos rojos, los ganglios linfáticos, la médula ósea, el timo, todos esos son órganos linfáticos, los huesos, la piel, ahí sí también tiene macrófagos en gran cantidad. ¿Sí? Entonces los macrófagos derivan de los monocitos y son fagocitos. Ellos pueden englobar, fagocitar microorganismos, restos celulares, pueden, cuando se enfrentan a una sustancia extraña, presentar esa porción de esa sustancia que el cuerpo va a reconocer como extraña, es decir, el antígeno, a los linfocitos T. ¿Sí? Y también van a producir sustancias químicas que estimulan los linfocitos T y permiten que se desarrolle la respuesta inmune. Los macrófagos son muy importantes. Muy, muy, muy importantes. Acá hay un ejemplo de un macrófago fagocitando bacterias. Fíjense cómo tienen esas prolongaciones para permitir esta función de fagocitosis. Bueno, ahora vamos a entrar a las plaquetas, pero díganme si hay, pues las plaquetas son todo lo que tenemos que ver de plaquetas y es genial. Es muy, 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 muy interesante. Pero por eso, a ver, antes de pasar a ese tema, porque es nada que ver, vamos a ver qué nos quedó de leucocitos, glóbulos blancos, defensas. ¿Viven en la sangre? No. Ellos escapan, cumplen sus funciones fuera de la sangre. O sea, migran a través de los vasos sanguíneos. Profe, eso que dijiste recién sería, o sea, lo que migran a través de los vasos sanguíneos sería la diapédesis. Claro, exacto. Profe, Sí, y migran de la sangre y van a los tejidos, todos estos. Van hasta los tejidos. Salen claro, de la sangre y van hacia los tejidos. exacto. Sí, sí, sí. O sea, a ver, no es que salen todos, a ver, van circulando. Cuando se requiere, salen. Incluso pueden llegar a volver a la circulación y seguir circulando, o permanecer por corto tiempo en los tejidos. Y pues mueren, no tienen una vida en general larga. ¿Sí? Eso es lo que van a hacer. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué más? Para resumir. ¿Cuáles son los leucocitos? Se dividen en granulocitos, neutrófilos, eosinófilos, basófilos y agranulocitos, linfocitos, monocitos. ¿Cuáles son los leucocitos más abundantes de todos? Dijimos. Los neutrófilos. Los neutrófilos. Eso, los neutrófilos. Los neutrófilos. Son los leucocitos más abundantes. ¿Sí? Entonces, sepan qué función tienen principalmente. O sea, me interesa fundamentalmente que sepan el porcentaje aproximado que tenemos de cada leucocito y su función primordial. ¿Sí? Eso es lo que más me interesa que se acuerden. La función primordial y los porcentajes. Todo eso de cada uno. O sea, pueden hacerse algún cuadro, o sea, a lo mejor les sirve hacer un cuadro comparativo y ponen los 5 tipos de leucocitos, y le ponen el porcentaje que tiene y alguna característica básica de cada uno. Ya en los neutrófilos ponemos que interviene en la inflamación, ponele. En la inflamación aguda y que, sí. Y Ya en la primera línea de defensa. Claro, exacto, y que fagocitan bacterias, ¿sí? Bacterias. Porque, por ejemplo, cuando a nosotros nos saquen sangre, si tenemos una infección,
y vemos que cuando hacemos el recuento de blancos, los neutrófilos están muy, muy elevados, que podemos suponer que a lo mejor hay una infección bacteriana, por ejemplo. O si en cambio los que aumentó mucho son los linfocitos, tal vez una infección viral. O aumentaron los eosinófilos, tal vez un parásito. Sí, o sea, ahí pueden ustedes fusionar con lo que aprenden en el micro, bien a qué tipo de microorganismo más o menos se dirige cada leucocito. No sé qué vieron de leucocitos del micro, pero bueno, eso es un consejo que yo les doy, pues, que traten de fusionarlos con los contenidos que ven en el micro con esto. Profe, cuando hablábamos de glóbulos rojos, por ejemplo, habíamos dicho que para transportarse tenían una estructura en donde podían, o sea, eran flexibles, podían ir doblándose. En el caso de los glóbulos blancos, ¿pasa lo mismo? No tienen, sí, lo que sí tienen es flexibilidad, porque cuando tienen que migrar, fíjate cómo era el esquemita anterior, ellos tienen que doblarse para poder atravesar la pared del vaso. O sea que también tienen esa capacidad de ser flexibles. Si no, no podrían migrar a través del vaso, ni tampoco, digamos, caminar, entre comillas, una vez que salen de ahí. Listo, profe, gracias. Bien, y hay que agregar, o sea, cuando estudiamos leucocitos, ¿a quién tenemos que agregar? Sí o sí, a los macrófagos, porque derivan de los monocitos. Entonces también hay que hacer una descripción de estas células, de los macrófagos. Profe, entonces, ¿el tamaño no sería tan relevante en el examen? No, el tamaño no, o sea, yo no tomo el tamaño de los leucocitos. Para ahí el tamaño que más ustedes aprenden es los glóbulos rojos, ese sí, pero no pregunto el tamaño de los leucocitos. No, el porcentaje sí, las funciones seguro, si son granulocitos o agranulocitos, pero no, los tamaños no, y el tiempo de vida tampoco, de los leucocitos. Bueno, bien, pasamos a plaquetas. Ahí se está bien, estoy presentando, ¿no? Se está viendo. Sí, se ve. Bien. Bueno, a ver las plaquetas. O también llamadas trombocitos. Acá ya hay una cosa que hay que nombrar, que la diferencia de los otros elementos formes es que no son células enteras. ¿Sí? Las plaquetas no son células enteras, son pedacitos, entre comillas, de una célula mucho más grande, gigantesca, que es la célula de la cual se originan las plaquetas. Estas células se llaman megacariocitos. ¿Qué quiere decir mega? Gigante, grande. Son células gigantes que están en la médula ósea y que se van rompiendo, o sea, van desprendiendo su parte, se van como fragmentando, y cada uno de esos fragmentos es una plaqueta. ¿Sí? O sea, las plaquetas no son células enteras. Por ende, no van a tener núcleo, o sea, no van a poder sintetizar ninguna proteína, ¿sí? O sea que cuando nacen después van a tener siempre un tiempo de vida, ese sí me interesa, este tiempo de vida sí, de las plaquetas, que es entre 7 a 10 días, sí me interesa. Porque ya después, más allá de ese tiempo, ya no van a tener más maquinaria, o sea, no tienen para seguir fabricando sus componentes. Y además sus sustancias químicas que contienen un montón de gránulos en su interior. Las plaquetas, después vamos a ver la formita, pero tienen una forma como de disco, pero cuando las plaquetas se activan, lo que hacen es emitir como proyecciones, como si fueran múltiples bracitos, que permiten cumplir con la función que tienen, que ya vamos a ver cuál es. Y adentro están llenas de gránulos con un montón de sustancias químicas, pero un montón, que nos sirven para un montón de funciones. Muchísimas. Entonces, ¿para qué están las plaquetas? O sea, ¿por qué tenemos plaquetas en nuestra sangre? Función número 1 de las plaquetas, que ya la dijimos antes. Hemostasia, esa era la palabra clave para las plaquetas.
intervenir en la hemostasia. ¿Qué es la hemostasia? Ahora lo tenemos que ver a continuación. La hemostasia es un mecanismo que nuestro cuerpo pone en marcha cuando hay una hemorragia, es decir, una pérdida de sangre porque hubo una lesión del vaso sanguíneo. Produce el botón plaquetario, ¿no? Claro, el tapón plaquetario, exacto. Es decir, las plaquetas, junto con otras sustancias, colaboran en detener la hemorragia. ¿Sí? Pero no es esa la única función que tienen las plaquetas, sino que también una vez que se forma el producto final de la hemostasia, que es el coágulo de sangre, lo que hacen las plaquetas será poder como moldear o compactar ese coágulo y en última instancia ayudar también a reparar el tejido lesionado. O sea, las plaquetas son, la verdad, increíbles. No sé, no tengo otro adjetivo, no se me ocurre, pero impresionante las plaquetas. Miren acá la forma que tienen. Son pedacitos de células, de los megacariocitos de la médula ósea. Fíjense que es una forma como discoidea, bien aplanadita, pero después, ¿qué hace? A medida que se activan, bueno, estas no, pero acá ya ven cómo están emitiendo estas proyecciones, y cuando esté totalmente activadas las plaquetas va a estar lleno de esas proyecciones. Bueno, entonces atención acá, porque cuando estudiamos plaquetas, de la mano va a estudiar hemostasia, evidentemente. ¿Sí? Pero para estudiar hemostasia no podemos tener, o sea, hay que tener una noción básica de los vasos sanguíneos, porque ¿cuándo se pone en marcha la hemostasia? Cuando el vaso sanguíneo se rompe. Entonces, si bien vaso sanguíneo es tema de aparato cardiovascular, que es a partir de la clase que viene, ahora hay que poner en contexto a la hemostasia, y eso implica tener una noción básica ahora de un vaso sanguíneo. Entonces, hay que tener en cuenta lo siguiente. Acá hay un vaso sanguíneo que se cortó de manera transversal y acá lo cortamos de manera longitudinal. O sea, si este es el vaso sanguíneo, el tubo, la primera imagen es haber cortado en sentido transversal, ¿sí? Entonces voy a ver así, como es la pared ahí por dentro, y la otra imagen es haberlo cortado así, de manera longitudinal, ¿sí? Así. Entonces voy a verlo a lo largo. Entonces, la porción, el hueca del vaso sanguíneo es la luz del vaso, donde está la sangre circulando. Y el resto es la pared del vaso. Y la pared del vaso tiene distintas capas, ¿sí? ¿Cuál es la capa que nos interesa ahora mencionar? La más interna, que obviamente va a ser la que tapice la pared, va a ser tejido epitelial, obviamente llamado endotelio, es un epitelio bien planito que tapiza toda la luz, o sea, el reviste la parte interna de la pared. Debajo de un epitelio siempre hay tejido conectivo subendotelial. ¿Cuál es la proteína más importante y abundante del tejido conectivo? A ver si se acuerdan. ¿Cuál es la proteína más abundante? O sea, las fibras. ¿Colágeno, profe? El colágeno. Colágeno. Exacto, entonces este tejido va a ser rico en colágeno. Eso es importante para después entender la hemostasia. Y después tenemos una capa que le sigue, que es de músculo liso. ¿Se acuerdan que el músculo liso es involuntario? ¿Sí? Entonces, ¿para qué un vaso sanguíneo necesita el músculo liso? ¿Será importante? Muy importante, porque el músculo liso, cuando se contraiga, ¿qué va a hacer con el vaso? ¿Lo cierra o lo abre? Lo cierra. Lo cierra. Bien, eso se llama vasoconstricción. ¿Sí? Pero en algunas situaciones, como veíamos, por ejemplo, en la respuesta inflamatoria o alérgica, el vaso al revés. Se dilata, porque aparecen estas sustancias químicas como la histamina, por ejemplo, que hacen que se dilate, y por eso la zona inflamada se hincha, etc. O sea que el vaso sanguíneo responde cerrándose o abriéndose, gracias a la contracción o relajación, respectivamente, de su músculo liso que está en su pared. Bueno, entonces ahí lo tenemos sano al vaso sanguíneo, no hay ningún problema. Pero el vaso sanguíneo
se puede romper. ¿Sí? Se rompe. Entonces, acá hay un problema si se rompe. ¿Sí? Porque cuando se rompa, la sangre va a salir. Y eso es una hemorragia. Bien, entonces, el organismo no puede permitir que la sangre se escape indefinidamente del sistema vascular. La sangre tiene que estar dentro del sistema vascular. Entonces, pone en marcha el mecanismo de la hemostasia. ¿Sí? La hemostasia entonces es un mecanismo o conjunto de mecanismos que se ponen en marcha para detener una hemorragia. La misma palabra se lo está diciendo. Hemo es sangre y estasia viene de estasis, que quiere decir detener, ¿sí? Frenar. Hemostasia. ¿Sí? Es como sangre frenado, detenida. O sea, impedimos que siga saliendo esa sangre escapándose. ¿Bien? Perfecto. A ver, bueno, ¿está ahí? Perfecto. Lo que pasa es lo siguiente. Estudiar la hemostasia es complejo, ¿sí? Es un mecanismo extremadamente sofisticado, bastante complicado de estudiar, si es que nos ponemos con mucha exactitud al estudiarlo. Es decir, la hemostasia se puede estudiar a distintos niveles, de uno que sea muy básico a uno extremadamente complejo. Nosotros vamos a llegar a ver hemostasia en un nivel bastante básico, pero que es, diría, lo más importante, ¿sí? Para ustedes que conozcan. Entonces, acá ya estamos viendo que no hay una única hemostasia, sino que hay dos. Una se llama primaria y la otra se llama secundaria. Y a su vez, cada una comprende eventos diferentes, ¿sí? La hemostasia primaria comprende dos eventos que son el vasoespasmo o vasoconstricción, lo mismo, y el tapón plaquetario, y la hemostasia secundaria es la coagulación de la sangre. Entonces, miren acá. Este vaso sanguíneo tiene la sangre en su interior, acá están circulando los eritrocitos que se ven en la imagen, acá hay algunas plaquetas, ¿sí? Los discos, ¿se acuerdan? Las plaquetas. ¿Y qué pasó? Se rompió la pared de este vaso, entonces empieza la hemorragia, escapa sangre. El cuerpo dice, no, tenemos que ya tratar de frenar esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que hacemos primero? Lo primero que ocurre es que el mismo vaso sanguíneo se contrae para ayudar a frenar el flujo de sangre, o sea, reducirlo y que no escape tanto flujo de sangre. Entonces, lo que primero ocurre es el vasoespasmo o vasoconstricción. ¿Y qué pasa después? Miren, las plaquetas ya lo que están haciendo es irse de cabeza a tapar ese lugar, ese, digamos, agujero, por decirlo así, que se generó en la pared del vaso sanguíneo. Ese conjunto de plaquetas, todas amontonadas, que están obliterando, o sea, tapando esa lesión, forma o se llama tapón plaquetario. ¿Sí? Tapón plaquetario. O sea, a las plaquetas, la verdad, no les atrae para nada la pared del vaso si ese vaso está sano. Siguen de largo. No, ni les interesa pegarse a la pared. Ahora, ¿hay una lesión del vaso sanguíneo? Y van a ir, pero automáticamente, a pegarse ahí. Ese es el tapón plaquetario. Entonces, estos dos procesos de vasoespasmo y de formación del tapón plaquetario forma, o mejor dicho, comprende la hemostasia primaria. Bien. Ahora, ¿qué pasa? El tapón plaquetario no es un... A ver cómo decirlo. Quiero buscar un sinónimo de tapón, no me sale. Bueno, no importa. Vamos a dejarlo así. No es un tapón fuerte, ¿sí? Por decirlo de alguna forma. Entonces, ¿qué hay que hacer con eso? Reforzarlo, hacerlo más fuerte, más firme, ¿sí? Entonces, lo que ocurre es, ahora, un proceso muy distinto, pero muy relacionado con este, que es la coagulación de la sangre, ¿sí? La coagulación de la sangre consiste en reforzar ese tapón plaquetario
y transformarlo en un coágulo de fibrina. ¿Qué es el coágulo de sangre? ¿Sí? Ahí está. Eso es la hemostasia secundaria. O sea, esta primera instancia del estudio de la hemostasia es básica, ¿sí? Porque si no después, porque ahora se viene más complejo, o sea, porque ahora esto hay que analizarlo un poquitito más en detalle a estas dos hemostasias, ¿sí? Pero si esto no os quedó claro, nos va a costar más lo otro, o sea, profundizar. Entonces pregunto, esta generalidad, ¿sí? El concepto de hemostasia y los tipos de hemostasia, ¿se entendió o quedó entendido? ¿Quieren que lo vuelva a explicar? ¿Queda alguna duda? Se entendió. Se entendió, profe. Sí. Bueno, bien. Entonces, ¿qué tenemos para profundizar? Bueno, primero, en la hemostasia primaria, especificar un poquito más estos mecanismos de vasoespasmo y formación del tapón plaquetario. Vasoespasmo es fácil, porque ya la palabra les está diciendo qué es. Es la contracción del músculo liso del vaso sanguíneo lesionado. Ya está. ¿Sí? Se contrae para tratar de colaborar en detener la hemorragia. ¿Sí? Acá vemos como más detallado, digamos, los componentes que yo les presenté antes del vaso sanguíneo de la pared. O sea, el endotelio, que es un epitelio simple, fíjense, de células bien aplanadas, que tapiza el interior de la pared. Ese es el endotelio. Y debajo siempre hay tejido conectivo, como hay debajo de todo epitelio, ¿sí? Con colágeno, ¿sí? Y acá tenemos el músculo liso, que es el que va a generar ese espasmo, esa contracción, constituyendo esta primera instancia en la hemostasia primaria. Bueno, atención. Y ahora lo que viene es la formación del tapón plaquetario. La formación del tapón plaquetario implica tres pasos. Tres pasos. El primero es la adhesión plaquetaria. Es lo que veíamos en la imagen anterior, que yo les decía que las plaquetas, en cuanto detectan la ruptura, la lesión del vaso sanguíneo, van y se tiran de cabeza a tapar, a obliterar ese lugar. O sea, ni lo piensan, van. Rápidamente. Bien, eso se llama adhesión plaquetaria. ¿Sí? Y lo que hacen es justamente unirse a fragmentos de las fibras colágenas del tejido conectivo que quedó expuesto. Es decir, cuando se lesiona el vaso sanguíneo, se expone al interior o sea, la sangre entra en contacto con el tejido conectivo subepitelial. Eso es un estímulo, entre otras cosas, para que las plaquetas se adhieran, ¿sí?, a las fibras colágenas del tejido conectivo subendotelial. Bueno, una vez que se adhirieron al tejido conectivo, lo que hacen es activarse, ¿sí? Y entramos en una fase de activación o liberación plaquetaria, es decir, todos esos gránulos que tenían adentro, ahora van a salir, o sea, las plaquetas van a liberar esas sustancias, a la vez que van a emitir esos brazos que dijimos antes, esas proyecciones, ¿sí? Porque lo que quieren hacer las plaquetas es agarrarse de la mano, digamos, para deformar el tapón. Entonces necesitan tener las manos, es decir, los brazos con las manos. Y no uno solo, dos, muchas proyecciones. Entonces se agarran entre ellas. Y van liberando estas sustancias químicas. Las sustancias químicas que liberan las plaquetas en este proceso son variadas, por ejemplo, ahí yo nombré 3, y lo que van a hacer es, primero, hacer que más plaquetas se activen, van a contribuir más a la contracción del músculo liso del vaso, y a contribuir a que las plaquetas entonces se unan y terminen formando el tapón. Bien, todas estas sustancias que yo les nombro acá, sobre todo la ADP, el tromboxano, no importa si no se les acuerdan, pero esto es muy importante porque desde el punto de vista farmacológico existen medicamentos
que pueden interferir con estas sustancias cuando, por ejemplo, se quiere que esto no ocurra en el cuerpo, ¿sí? O sea, que no se forme el tapón. Bueno, último proceso, la agregación. ¿Sí? Acá las plaquetas terminan abrazándose todas, formando el tapón plaquetario. ¿Sí? Ese es el tapón. Entonces, los pasos en resumen. Primer paso, la adhesión plaquetaria, se tiran de cabeza sobre el tejido conectivo subendotelial. Segundo paso, liberación, o sea, emiten los bracitos y liberan sustancias químicas que hacen que vengan más plaquetas. Y por último, agregación, se abrazan todas y forman el tapón plaquetario. ¿Sí? Bien, ahora, insisto, esto es la primera parte, o sea, de la hemostasia primaria. ¿Qué hay que hacer con ese tapón? Dijimos, reforzarlo, ¿sí? Entonces vamos a pasar a la hemostasia secundaria. Voy a mencionar algo que a lo mejor ustedes han escuchado, y es sobre la aspirina. ¿Nadie nunca tomó aspirina o conoce a alguien que tenga que tomar aspirina, por ejemplo, porque tuvo un infarto? Las Ese personas siempre mayores me toman pasa. todos los días una. Va, mi abuela tomaba. Claro, Sí, profe, mi abuela también. pero ¿era por indicación o porque habían escuchado que era bueno para el corazón? Porque en Para mí realidad, es por indicación. claro, ¿qué indicación cuál? ¿Un infarto previo? Ella había tenido un ACV. ¿O a una ACV? ¿Está bien? Sí, también. Porque, digamos, en realidad el uso de la aspirina está indicado en esas situaciones. Por ejemplo, cuando se ha sufrido algún infarto o algún, ya sea cardíaco o, por ejemplo, a nivel cerebral, para evitar otro episodio, ¿sí? Porque esas situaciones ocurrieron porque hay una formación anormal de estos trombos dentro de los vasos sanguíneos. Entonces, lo que hay que hacer es inhibir, o sea, hacer que las plaquetas no tiendan a formar esos tapones, esos trombos. Entonces, la aspirina, por ejemplo, es un fármaco que inhibe este proceso. Por eso se dice que es un antiagregante plaquetario. Inhibe la formación de ese trombo. En realidad el uso es ese. Si bien está extendido, es algo popular que se dice de tomar una aspirina diaria, pero en realidad eso no está es justificado. En realidad es cuando hubo un episodio previo, entonces ahora tenemos que evitar que ocurra nuevamente. Entonces, bueno, la aspirina hace esto. Lo que hace es inhibir a las plaquetas, ¿sí? Inhibir a las plaquetas. Entonces es importante tomar en cuenta esto. Porque si alguien consume aspirina, ¿qué es lo que puede ocurrir? O sea, si las plaquetas no van a tender a formar el trombo. Entonces, cuando haya una lesión del vaso, ¿cuál es la complicación que puede tener una Una persona? hemorragia. Claro, o sea, va a tener como en déficit este mecanismo fisiológico. Sí, o sea, lo estamos ayudando por un lado, pero también hay que tener en cuenta que, por ejemplo, si se tiene que hacer una intervención quirúrgica, va a tener que suspender el uso de aspirina. ¿Me explico? Porque ahí vamos a generar hemorragia. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno. La heparina también es un inhibidor plaquetario. Bien, excelente la pregunta. La heparina en realidad no, es un anticoagulante. Actúa por otro mecanismo. ¿Sí? Porque fíjense que la hemostasia son dos procesos. Uno es el tapón plaquetario que se forma por este mecanismo, que es la agregación plaquetaria. Y el otro componente de la hemostasia es la coagulación, que es otra cosa distinta, ¿sí? No es lo mismo. Entonces, se puede alterar la hemostasia, digamos farmacológicamente, podemos alterar ya sea enfocándonos en la agregación plaquetaria o en la coagulación. Entonces voy a tener fármacos distintos
En el primer caso, como la aspirina, típicamente voy a producir antiagregación plaquetaria. En el segundo caso, con la heparina, por ejemplo, entre otros anticoagulantes, voy a generar eso, la anticoagulación de la sangre. ¿Sí? Son dos procesos distintos. Bueno, entonces la hemostasia secundaria es esto, es la coagulación sanguínea. Ya dijimos que el objetivo es reforzar el tapón plaquetario, ¿sí? Lo queremos transformar en una sustancia más fuerte, que es el coágulo, ¿sí? Que está hecho de una proteína que se llama fibrina. Bien, y entonces el coágulo, ¿qué es? Todo un gel, ¿sí? O sea, no es la sangre líquida, ¿sí? Es un gel, o sea, es una consistencia más sólida, que contiene plaquetas, contiene glóbulos rojos, porque quedaron atrapados ahí, todo eso envuelto en una red de una proteína que se llama fibrina. Eso es un coágulo. ¿Y cómo se llega a formar fibrina? Y eso es lo que digamos, es lo más complejo de estudiar dentro de la hemostasia. La fibrina se forma en consecuencia de una serie de reacciones químicas en cascada, que se llama justamente cascada de coagulación. ¿Sí? ¿Y quiénes intervienen? O sea, ¿quiénes son los actores acá de la hemostasia secundaria? Acá no son las plaquetas, si ven las plaquetas también forman parte porque dentro de las sustancias que liberan, muchas son factores de coagulación o intervienen en la coagulación. Pero acá las estrellas son los factores de coagulación. ¿Qué son los factores de coagulación? En general son proteínas que lo que van a hacer es, en última instancia, culminar o llegar a formar esta red de fibrina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, un coágulo sería esto. Acá se ve un fragmento del coágulo, donde tenemos eritrocitos y plaquetas envueltos en esta red, que son estos verdes que ven acá, son las fibras o los bases de fibrina, que es la proteína que constituye el coágulo. Eso refuerza el tapón, plaquetario. Bien, entonces, eso es lo primero que ustedes tienen que tener en claro de la hemostasia secundaria. La definición de coagulación, ¿sí? Y quiénes son los actores principales, son los factores de coagulación. ¿De dónde salen estas sustancias químicas? En general del hígado, pero también las plaquetas y los tejidos dañados también fabrican algunos de estos factores de coagulación. ¿Sí? Pero el hígado es el gran órgano sintetizador de factores de coagulación. ¿Sí? Por eso una persona que tiene una enfermedad crónica, hepática, o tal vez aguda, pero que le ha reducido considerablemente la función al hígado, puede tener alterada su hemostasia. ¿Sí? Puede tender a sangrar o a formar coágulos. Si tiene una enfermedad del hígado que compromete la función. Y sabemos que el hígado fabrica factores de coagulación. Va a tener una hemorragia. Claro, va a atender al sangrado. ¿Por qué? Porque va a tener menos factores de coagulación. ¿Sí? Los factores de coagulación hacen que se forme el coágulo. Bien. Ahora, estos factores de coagulación, miren, se asignan con números romanos. Se asignan con números romanos. Algunos tienen nombres propios. ¿Sí? Por ejemplo, ahí hay un micrófono que quedó, me parece, activado, si pueden desactivar. Gracias. El factor 1 es el fibrinógeno, el 2 es la protrombina, bueno, hay distintos, tienen distintos nombres también. Y fíjense que casi todos son sintetizados en el hígado. Profe, Sí. ¿esos hay que saberlos todos? O sea, sí, porque ahora cuando vemos la cascada de coagulación, los tenemos que nombrar. Sí, los tenemos que nombrar. Lo que no necesariamente es que se sepan el nombre propio de todos ellos, pero de algunos sí o sí. Por ejemplo, del 1 que es el fibrinógeno sí y del 2 que es la protrombina seguro. Porque ahora en la cascada de coagulación los nombramos así.
Bien, entonces lo primero que hay que saber ahora es esto. ¿Qué son los factores de coagulación? ¿Sí? Son sustancias químicas, la mayoría de ellas proteínas, que intervienen en la cascada de coagulación. ¿Sí? En general, casi todos se forman en el hígado. ¿Y dónde están circulando? En plasma. O sea, en este momento, ¿tenemos factores de coagulación circulando en plasma? Ya, ahora, en este mismo instante. Sí. Sí. Pero no se nos está coagulando la sangre. No hagan la prueba, no hace falta que se corten para... O sea, la sangre está en estado líquido, entonces ¿por qué? Si tenemos factores de coagulación circulando. No entiendo. Porque no hay una lesión. Claro, Están activados, digamos. eso, porque están circulando en forma inactiva, porque si no, sería una tragedia. Estaremos coagulando todo el tiempo la sangre. No, ellos tienen que circular en estado inactivo, como si fuera en reposo, no hacen nada, circulan. ¿Sí? En el momento en que se activen, listo, ahí se va a desencadenar la cascada de coagulación. ¿Sí? La cuestión entonces es ver cómo se activan y cómo es esta cascada de coagulación. Entonces, acá hay un principio básico que es el funcionamiento de la cascada de coagulación. ¿En qué consiste? Va a haber un detonante, algo que active a uno de ellos, que estaba inactivo, y que entonces ahora pasa a ser activado. Y ese ahora que está activado, activa al otro. Y ese ahora activa a otro. Y así sucesivamente, hasta terminar formando el coágulo de fibrina. Ese es el funcionamiento general de la cascada de coagulación, que ustedes tienen que saber. Y siempre, cada una de estas reacciones químicas, el resultado, además de activar a este nuevo factor de coagulación, lo que hace es que activa muchísimas de esas moléculas. Entonces, a medida que vamos pasando de reacción en reacción, la cantidad de moléculas formadas aumenta. ¿Sí? Es como que es una respuesta amplificada. Y eso termina en la formación del coágulo. Bien, hasta acá. ¿Vamos bien? Profe, Uh-huh. hay una compañera que escribió en el chat una pregunta. ¿Quiere que se la lea o la va a leer usted? Ah, gracias, no escuché gracias por avisar. No, ahí la busco. ¿Quién habló? Ay. Claribel. Vos, vos hacés IQ, no, a ver. Lo que pasa es que no tiene micrófono ella, por eso. Ah, bueno, perdón. No, porque quería saber bien, porque a lo mejor no sé si es instrumentadora, para saber bien el contexto. Ahora, a ver. Dice, pero no es un anticoagulante. A ver, no entiendo la duda. Porque en realidad lo que hace ese fármaco es contraer los vasos sanguíneos. Es un vasoconstrictor. Claribel, pero no le anda el audio. Desmopresina es un vasoconstrictor. Digamos, no tiene efectos en la coagulación. No sé si aclaré la duda, vos ahí podés escribirlo en el chat. O sea, no es ni fármaco procoagulante ni anticoagulante, ¿sí? Sino es vasoconstricción. No, ese uso no lo tengo. Tengo el uso de la vasoconstricción para ese fármaco. Eso es lo que yo conozco.
Sí. ¿Profe? ¿Sí? ¿Puede explicar de vuelta en cascada de coagulación cómo se activa? Es que ahí mostró una esquemita, pero no entendí. Sí, Ese, con las flechitas que estaban. Ese. Mira, ahora después lo vamos a ver aplicado. Esto es un esquema para que se entienda el funcionamiento general. Es decir, es así. Los factores de coagulación están circulando en estado inactivado. Entonces, cuando hay una lesión del vaso, se van a empezar a activar. Pero se van a empezar a activar no simultáneamente, sino va a pasar que uno activa al otro, este a su vez va a activar otro, este a su vez a otro, hasta llegar a la última reacción, que va a ser la formación del coágulo. Ok, profe. Ahí está. Bien. Sí. Ahora, ¿cómo se forma la fibrina? Que es el coágulo, es a lo que hay que llegar. Se forma, atención, por la acción de la trombina. ¿Sí? La trombina es la sustancia que va a transformar el fibrinógeno en fibrina. ¿Sí? A su vez, la trombina, ¿de dónde sale? De otra sustancia que se llama activador de la trombina y que es la que va a producir trombina. Y este activador, ¿cómo se forma? Por medio de dos vías, intrínseca y extrínseca. Es decir, una cascada o no. Claro, es decir, fíjense, a ver si puedo dibujar acá. ¿Cuál es el fin último? A ver si me sale. Con esto es medio complicado. El fin último. ¿Cómo? Es como si estuviera al revés, de atrás para adelante. Claro, exactamente. El fin último es formar el coágulo de fibrina. Ahora, ¿la fibrina de dónde sale? De una sustancia que está dando vueltas en plasma en forma inactiva, que es el fibrinógeno. ¿Sí? Que el fibrinógeno, ¿quién es? Es el factor 1 de coagulación. ¿Sí? El fibrinógeno es el factor 1. ¿Sí? Fibrinógeno, ahí está. ¿Sí? Ahora, ¿esto cómo se forma? ¿Cómo se forma eso? Por acción de la trombina. La trombina transforma el fibrinógeno en fibrina. La trombina, a su vez, es el factor 2. Pero la trombina en realidad no está circulando como trombina activa en plasma, sino que está circulando como su factor inactivo. ¿Cómo se llama? Protrombina, que es el factor 2 inactivado. ¿Sí? Ahora, ¿quién forma la trombina? La trombina la forma, acá, lo que se llama el activador de la trombina, ¿sí? O también llamado protrombinasa, ¿sí? Que sería, en definitiva, el factor 10, ¿sí? Este es el 2, este es el 1. Es el factor 10 activado. ¿Sí? Este es el encargado de formar trombina. A esto se le dice 10 activado o se le dice, en realidad se le dice protrombinasa o más fácil si quieren, activador, este es más fácil, activador de la trombina. ¿Sí? Este es el factor S. ¿Bien? Ahora la cuestión es cómo formamos este. ¿Cómo llegamos a este para que se forme trombina y se forme la fibrina? Llegamos por dos vías, ¿sí? Que se llaman vía intrínseca y vía extrínseca. ¿Sí? En cada una de ellas hay factores de coagulación que intervienen. Bien, factores de coagulación que intervienen. Este es el esquema básico que tienen que tener presente cuando estudiamos hemostasis secundaria. ¿Sí? No perder de vista que la reacción final es la formación de fibrina, que es esa red que refuerza el tapón plaquetario. ¿Sí? Llegamos a esto mediante la formación de trombina, ¿sí? La trombina es la que forma la fibrina. Y a su vez a la trombina, ¿quién la forma? El activador de la trombina. Y esta sustancia resulta
de dos series de reacciones químicas que forman lo que se llama vía intrínseca y vía extrínseca de la coagulación. ¿Sí? O sea que lo que estaría faltando acá es ver qué factores de coagulación forman parte de cada vía y cómo se inicia cada vía, cómo se activa cada una de estas vías. ¿Ahí se entendió esto? Sí, profe. Hasta acá vamos bien. Perfecto. Bueno. Entonces, lo que viene ahora es el esquemita, que esto lo pueden encontrar en muchos libros de fisiología. ¿Qué es lo que habíamos hecho de este dibujito? ¿Qué hice recién yo? Hice esto, ¿sí? La fibrina que es transformada, es producida por la trombina, y a la trombina a su vez la activa la protrombinasa o activador de la trombina. Entonces acá vemos cómo este activador surge de dos vías distintas. O sea, por dos caminos llegamos a formar al activador de la trombina. Esos caminos se llaman vía intrínseca y vía extrínseca. ¿Sí? Entonces vemos que a partir de lo que es la formación de este activador, a esto se le dice vía común. ¿Sí? Entonces tenemos vía intrínseca, extrínseca y vía final común. Acá es donde se unen las dos vías. Entonces, ¿cuál es la vía más corta, la más fácil de aprender? La vía extrínseca, ¿sí? Esto ocurre cuando se lesiona el vaso sanguíneo y se libera de los tejidos dañados este factor que se llama factor 3 o factor tisular, ¿sí? Que es esta proteína que surge de los tejidos dañados. ¿Sí? Entonces lo que va a hacer este factor 3 es activar al factor 7, que a su vez activa el factor 10. ¿Sí? Siempre todas las vías van a terminar activando el factor 10. Es el que va a formar el activador de la trombina. ¿Sí? Así cortito. Esa es la vía extrínseca. ¿Sí? Y la vía intrínseca surge porque ese colágeno subendotelial va a activar al factor 12. Esa exposición de la sangre al colágeno activa este factor de coagulación que es el 12, y ahí empieza otra cascada. El 12 activa el 11, que activa el 9, que activa el 10, junto con el 8. Ya está. Y el 10, junto con el 5, forman el activador de la trombina. El activador de la trombina transforma la protrombina en trombina, que a su vez transforma el fibrinógeno en fibrina. Y el factor 13 lo que hace es estabilizar y reforzar la red de fibrina, para que quede más compacta. Fíjense cómo. Acá hay una manera fácil de estudiar la cascada, que es, fíjense, tenemos que llegar acá a formar 1. El 1 era el factor 1, que es la fibrina, el factor 1 activado, la fibrina, 1. Bien, entonces, ¿cómo llegamos a esto? Por la activación de la trombina, que es el factor 2. ¿Sí? ¿Y cómo se forma esto? Por la acción del factor 10 junto con el 5. ¿Cómo llegamos al 10? Por la vía extrínseca o la vía intrínseca. Entonces acá hay una mnemotecnia, o mejor se pueden acordar así. La vía extrínseca empieza con el factor 3, que activa el 7, 3 más 7, 10. ¿Sí? El 7 activa el 10. La intrínseca empieza con el 12, y de ahí vamos para atrás. 12, 11, 10 no, porque ya está acá, 9. Junto con el 8, 10. Esa es una forma como para fácilmente acordarse de los factores que intervienen en la cascada. Lo interesante es que fíjense que la vía intrínseca implica mayor cantidad de reacciones, o sea, demora un poquitito más de tiempo que la vía extrínseca, que solamente tiene 2. Es más rápida la vía extrínseca. Entonces, esto es interesante porque cuando hacemos un laboratorio para hacer las pruebas de coagulación, a ver cómo anda nuestra hemostasia, a ver nuestro sistema de coagulación, ¿anda bien? Bueno, entonces hay dos determinaciones, una que evalúa la vía intrínseca y otra que evalúa la vía extrínseca. La determinación que evalúa la vía extrínseca dura poquito,
¿sí? Entre 11 y 13 segundos, y esta dura más, entre 25 y 45 segundos. Son los tiempos normales que tienen que darme como resultado esos análisis. Bien, ahora, para un momento acá. Con respecto a esto, ¿qué me quieren preguntar? O sea, esquemas de cascada de coagulación hay en todos los libros, pero no son exactamente iguales porque algunos los complejizan más, porque en realidad es mucho más complejo que esto. Por eso diría que a lo mejor se queden, no se enrieden tanto ahí, usen este de referencia, diría. Que es como más sencillo para aprender. ¿Y nosotros tenemos que saber el número o el nombre también? No, es lo que yo le decía antes, el número, pero hay algunos que sí los conocemos como con su nombre. Por ejemplo, este, el 10 activado junto con el 5 es el activador de la trombina, y este, protrombina, trombina, fibrinógeno y fibrina. Eso sí. Que sería que la protombina activa la trombina y el fibrinógeno activa la fibrina. Así sería. No, sería así. El que lo activa es el que está arriba. ¿Sí? Porque, miren, ¿vieron esto que dice A? 1A, 2A, 7A. Ese A es de activado. ¿Sí? Si no tiene la A, es el factor inactivo. Entonces acá, ¿quién es el factor inactivo 1? El fibrinógeno, que es una proteína plasmática, está circulando en forma inactiva. Cuando se forma trombina, la trombina es la que transforma el fibrinógeno en fibrina. Ah, listo, eso no entendía. Claro, por eso guíate acá con esto. La trombina, en su estado inactivado, ¿cómo se llama? Protrombina. ¿Sí? ¿Y quién activa la protrombina? El factor 10 activado junto con el 5. Ahí. Bien, ahí está. Voy a ver si encuentro. Esperen un segundo, porque el otro día descubrí un video. Ustedes pueden buscar videos de cascada de coagulación, debe haber algunos muy interesantes. Yo encontré uno, a ver si ahora lo puedo encontrar, que era como una animación que más o menos refleja la cascada de la coagulación, como para que ustedes puedan tener una imagen mental y que a lo mejor sea más claro para comprender todo este mecanismo. ¿Profe? Sí. Nada que ver con lo que usted está diciendo. Pero yo me quedé con, cuando usted dijo de la aspirina, ¿qué era lo que hacía en el cuerpo? ¿Qué es un agregado plaquetario? Eso no entendí bien. Un antiagregante plaquetario. Ah. Cuando vos administras un fármaco que es anti algo, quiere decir que inhibe eso. Si es antiagregante plaquetario, ¿qué es lo que frena o inhibe? La agregación de las plaquetas. Entonces, evita que se los recomendarían. Por ejemplo, si una persona sufrió un infarto cardíaco, ese infarto, ¿por qué lo sufrió? Porque dentro de, sus arterias estaban enfermas y tenían tendencia a formar trombos. O sea, teníamos plaquetas activadas formando trombos dentro del sistema vascular. Y esos trombos terminaron por cerrar el paso de la sangre. Entonces, ese sector del corazón murió. Entonces, para evitar un nuevo episodio, lo que se hace es administrar un fármaco antiagregante plaquetario, como la aspirina, para mantener a las plaquetas como, que no se acerquen entre sí y no formen un trombo, nuevamente. Esa es la función. Gracias, profe. Me había quedado eso ahí y se lo quería preguntar. Gracias. Claro, eso es. Pero actúa sobre las plaquetas, no sobre los factores de la coagulación. Para eso hay otros fármacos que alguien nombró antes, la heparina, no sé quién fue. ¿Quién fue que nombró la heparina? No me acuerdo. La heparina lo que hace es inhibir a la trombina, básicamente. O sea, actúa sobre la hemostasia secundaria, la heparina. Entonces es un anticoagulante. Estoy buscando a ver si encuentro esa animación que a lo mejor les puede servir.
Acá lo encontré. Pero hay varios, hay un montón. Bueno, yo les muestro este que fue el primero que yo vi. Está en inglés, pero no importa, voy a sacar el audio. Y voy a ir yo explicando algunas cosas encima. A ver. Como para que después ustedes pueden buscar otros, debe haber un montón en YouTube para que vean. ¿Ahí se ve? Sí. Sí. Le voy a sacar el audio, pero fíjense, acá tenemos miren, eritrocitos y acá las plaquetas. Hubo una herida del vaso, se empiezan a escapar los eritrocitos, hemorragia, se adhieren las plaquetas. ¿Cómo se llama ese proceso? Miren, tienen forma de disco. Plaquetario. Bien, ¿qué hicieron acá? Los bracitos. Miren, este es el colágeno subendotelial. Miren cómo las plaquetas se adhieren al colágeno subendotelial. Emiten sus proyecciones. Miren, ahí ven cómo se transforma y empiezan a liberar sustancias. Ese es el proceso de... No, es impresionante esto, lo que hacen las plaquetas. ¿Es plaquetaria? Sí, claro, es la agregación plaquetaria. Bien, ahora ¿qué pasa? Viene la cascada de coagulación. Cuando se lesiona el vaso sanguíneo, se exponen los tejidos dañados, liberan el factor 3, que es el factor tisular. ¿Y qué hacía este factor? Activa al 7. Y el 7 activa al 10. ¿Ven? Se une con el 10 y lo activa. Lo activa, ¿qué implica? Que la molécula se transforma. ¿Sí? Y activada. Esto es la vía extrínseca. Vía intrínseca, factor 12. Activa el 11. El 11 activa el 9. El 9 que hacía junto con el 8 activan al factor 10. Ahí va a venir el factor 10. Listo, se activó. 10 activado, listo, ahora vía común. Esto era vía extrínseca, intrínseca. El 10 activado, junto con el factor 5, que es este, activa a la protrombina y la transforma en trombina. ¿Ven? O activa la protrombina, la transforma en trombina. Miren todas las moléculas de trombina que se van a empezar a formar. Y la trombina, ¿qué va a hacer? Transformar ¿a quién? Al fibrinógeno en fibrina. Ahí está, al fibrinógeno le rompe un pedacito y la transforma en fibrina. Y la fibrina estas moléculas se van uniendo y forman la malla que sostiene o refuerza el tapón plaquetario. Y se forma el coágulo. No, es increíble. Es increíble. Y se forma el coágulo. Hemostasia. No sé si quedó más claro ahora con el video o peor. Sí, profe, lo entendí mejor con el video. Mira, sí, obviamente, seguro. Seguro. Después, si quieren, se lo subo a este video. ¿Profe? Lo único que está en inglés. Sí. Porfa. ¿Cómo? No, que digo, que en síntesis sería como una serie de factores que se tienen que ir activando para formar esa hemostasia. Para decirlo así en síntesis. Para formar el coágulo. O sea, todo ese proceso es parte de la hemostasia. Es para formar el coágulo que se van activando. Profe, ¿y cuando hay una infección, qué pasa con las plaquetas? Cuando empieza a salir pus de la herida. Pero ahí intervienen los leucocitos. No entiendo la pregunta. Es una fermentación de basófilos, leucocitos y células muertas. Por eso se hace pus. Claro, neutrófilos con las células muertas y los microorganismos. Ese es el pus. Gracias. No, pero no las plaquetas. No sé si era esa tu duda. Si intervienen ahí, ¿era la duda? No. Ellas intervienen en la hemostasia. Las plaquetas intervienen en la vasodilatación cuando se rompe la piel. En realidad, más que nada en la vasoconstricción, porque las sustancias químicas que contienen son vasoconstrictoras en general.
Acordate que interviene en el proceso de vasoespasmo cuando se encadena la hemostasia primaria. Eso hacen las plaquetas. No vi quién era que preguntaba, pero a ver si quedó entendido eso. Sí, profe, ya entendí. Bien. Bueno, entonces, seguimos. Ahora, ¿el coágulo queda permanentemente en el cuerpo? ¿O se tiene que ir? No, lo tiene que El liberar. coágulo, claro, o sea, en algún momento va a tener que destruirse. O sea, tiene que haber un sistema, por eso es tan impresionante lo que hace el cuerpo humano, es increíble, porque si solamente tuviésemos el sistema de la hemostasia, ¿qué tendería a pasar? Que habría una predisposición a formar coágulos. Pero no es así lo que tiene que ocurrir. Tiene que haber otro sistema que antagonice a este. Es decir, que lo que haga sea impedir que se formen estos coágulos en exceso o destruir el coágulo que ya se formó. Entonces hay un balance siempre. ¿Qué le pasa al coágulo entonces una vez que se forma? Va a pasar por dos instancias. Una es la retracción del coágulo y la otra es la fibrinólisis o fibrinolisis. Lisis siempre quiere decir destrucción. Fibrino, de fibrino, destrucción del coágulo. Bien, entonces, primero, ¿qué le pasa al coágulo? Se vuelve más compacto, más tenso, ¿sí? Se consolida. Esto es por acción de las plaquetas, que lo que hace es traccionar de esas fibras, ¿sí? De esas hebras de fibrina, y entonces de esa manera acercan los bordes del vaso lesionado. ¿Por qué? Porque a su vez las hebras de fibrina están adheridas a los bordes de ese tejido dañado. Entonces cuando las plaquetas tiran de esas hebras de fibrina, los bordes del tejido lesionado se unen, se acercan. ¿Sí? Eso es retracción. Y lo que ocurre también es que las plaquetas, además de tener esa función de la hemostasia primaria y de la retracción del coágulo, estimulan a la reparación del tejido. ¿Sí? ¿Por qué? Porque estimulan los fibroblastos, las células musculares lisas del vaso, a que empiecen a reparar el tejido dañado. ¿Sí? O sea, las plaquetas también tienen función en la reparación del tejido. ¿Sí? Y por último, este coágulo, ¿qué le va a pasar? Se va a destruir, y eso se llama fibrinolisis. Ahora, ¿cómo se destruye el coágulo? Se destruye por acción de una molécula, una enzima que se llama plasmina. ¿Sí? Es decir, también hay una, digamos, cascada de coagulación. No de coagulación, es una cascada, como la cascada de coagulación en el sentido, una serie de reacciones químicas que culminan con la formación de plasmina que destruye el coágulo. La plasmina es una proteína activa que a su vez se forma por activación del plasminógeno que está circulando en plasma y a su vez cuando se forma el coágulo de fibrina queda atrapado plasminógeno dentro del coágulo. Por eso se dice que el plasminógeno es como si fuera un caballo de Troya. O sea, que se metió ahí para después traicionar al coágulo y destruirlo. Eso hace el plasminógeno. Entonces, tiene que haber sustancias que activen el plasminógeno para transformarlo en su forma activa, que es la plasmina, para que empiece a digerir el coágulo de fibrina. Acá faltaría la flechita para abajo, que quiere decir que destruye a la fibrina. ¿Quiénes forman plasmina o activan a esta molécula? Hay factores de coagulación. Fíjense qué interesante esto. El mismo sistema de la coagulación también tiene participación en la destrucción del coágulo. O sea que fíjense qué sabio que es, que se autorregula y a la vez que empieza a formar el coágulo ya se está activando el sistema que lo va a destruir posteriormente. O sea, es maravilloso. Por ejemplo, la trombina
también es encargada de ir, o sea, como que traicionan un poco, digamos, o sea, además de querer formar el coágulo, también empiezan a poner en marcha el mecanismo de la fibrinolisis. Es increíble. Y acá hay una molécula que se llama TPA, que lo liberan el endotelio, que también interviene en activar a este sistema fibrinolítico. Bien, eso, o sea, quería llegar hasta acá con hemostasia, para que ustedes se den cuenta que no solamente nuestro organismo se prepara para formar un coágulo con el fin de detener una hemorragia, sino que también se tienen que preparar para destruir el coágulo y para que no se estén formando coágulos constantemente dentro de la sangre. O sea, están los dos sistemas trabajando siempre. ¿Sí? Pues lo normal es que estén en equilibrio, entonces la sangre, cuando tiene que formar coágulos, forma, y cuando tiene que destruirlos, los destruye. Y no es que uno pese más que el otro. ¿Sí? Porque si no, en un caso tenderíamos a la hemorragia y en el otro caso tenderíamos a la coagulación anormal de la sangre cuando no tiene que ocurrir. Bien, entonces, preguntas. Porque, digamos, quedó la parte de hemograma, que no vamos a llegar a verla hoy, porque ya, digamos, estamos ya sobre la hora y no sé si tiene mucho sentido. Pero quiero que aprovechar, me parece mejor, el tiempo para ver si hay alguna pregunta sobre esto, que es un tema bastante complejo, en realidad, hemostasia. Profe. Entonces el plasminógeno forma la plasmina, ¿era? Y la plasmina es la que disuelve el coágulo ese. Exactamente. Así es. Exactamente así. Sí, sí. ¿Sería por la activación del factor 10 y del 2 que forma la plasmina? ¿O no? Entre otras cosas, el 11, entre otras cosas, entre otros sustancias, fagofactores, sí. El 11, el 2, y también el activador de plasminógeno. Digamos, serían algunas que podemos nombrar como más relevantes, que son las que forman la plasmina. O sea que acá lo que voy es que muchas de estas sustancias que contribuyen en formar plasmina son factores de la coagulación. O sea, acá se ve la unión entre los dos sistemas. Eso es importantísimo para poder ser regulado, ¿sí? O sea, el mismo factor, la misma cascada de coagulación ya se autolimita porque estimula el mecanismo de la fibrinolisis. Muy importante eso. Bien, con respecto a hemostasia primaria, ¿alguna duda? Hemostasia secundaria. Es un tema complicado. ¿Qué fue lo peor de la sangre estudiar? Considerando la clase pasada. O sea, lo más horrendo que usted dice, no. La cascada. ¿Por qué me anoté en la carrera? Se están replanteando por qué se anotaron en la carrera. Los nombres de los factores de cascada de coagulación. Claro. Sí, hemostasia yo diría es villano, o sea, número 1, allá arriba como horrible para estudiar, pero en realidad están a mí me fascina, de verdad que... No son tan complicados los procesos, pero el tema de los nombres, eso sí, un poco. Sí, los nombres, eso ya de por sí la fisiología y la anatomía tienen eso, ya de entrada, pues son nombres nuevos, claro. Pero pueden ir, insisto, con lo de los nombres es, en realidad, el número de los factores y algunos de ellos con los nombres, porque más que nada los nombramos con sus nombres y no con el número.
Ejemplo, la fibrina, el fibrinógeno, la trombina, la protrombina. Los mencionamos por sus nombres más que por el número de factor. Pero bueno, fíjense de unir o de verlos de esa manera, con los numeritos, como decíamos. Todo siempre tiene que culminar en el 10 activado y eso culmina en la formación de fibrina. Y fíjense la importancia. A ver, los factores de coagulación, ¿dónde están? O sea, acuérdense eso porque es fundamental. ¿Dónde están circulando? Cuando están En el torrente sanguíneo. Claro, en el plasma, son proteínas plasmáticas. ¿Sí? Cuando estudiamos plasma, la vez pasada, uno de los tipos de proteínas plasmáticas eran los factores de coagulación. ¿Sí? Por eso el plasma es rico ¿en qué? En factores de coagulación y además en albúmina. ¿Sí? O sea, digo que también empiecen a asociar con lo que es las transfusiones y los preparados y todo eso. Hay veces que se necesita transfusión de factores de coagulación. Los factores de coagulación están circulando en plasma. ¿Sí? Acuérdense que puede haber defectos genéticos que lleven a un déficit de factores. Por ejemplo, las hemofilias son enfermedades que consisten en eso. O puede ser porque, lo más frecuente, hay enfermedades hepáticas que deterioran la función del hígado, entonces el hígado no va a poder sintetizar los factores de coagulación. ¿Sí? Esos son conceptos muy importantes que ustedes se tienen que acordar. Fundamentales. ¿Sí? Esto de qué son los factores, dónde están, de dónde salen, que circulan de manera inactiva y se activan durante la cascada de coagulación. Bien, bien, bien. A ver, ¿qué otra consulta? Profe, yo quería hacer una consulta, no sobre esto. Si hace falta tener el libro para estudiar o con lo que usted va subiendo de los Power y los PDF ya es suficiente. Bien, ay, espera que voy a salir de acá. No, sí, hace falta. Hace falta siempre un libro de anatomía y fisiología para estudiar. Sí, siempre hay que tener uno de referencia, cualquiera de los 3 que yo les recomendé, es fundamental, porque en el libro ustedes tienen la descripción, la explicación detallada de los temas, tienen gráficos, tienen cuadros, dibujos. Yo vengo estudiando con el libro también, profe, y la información es prácticamente la misma, digamos. Claro, No hay sí. mucha diferencia. Claro, lo que pasa es que si uno lee el tema, pues supongamos de cero, no estuve siguiendo las clases o no me pude poner al día, y quiere leer el tema de cero, no es lo mismo leer del libro que mirar las imágenes de un PowerPoint, que no tiene una redactada las explicaciones, no sé si, porque son imágenes. Claro, ahí sí, pero si A vos eso venís voy. siguiendo la clase, sí te lleva más el PowerPoint que leer el libro. Sí, profe, es como que si, digamos, te conectás a las clases y prestas atención realmente y tomamos nota de lo que vas diciendo, es como que entre el PowerPoint y lo que vos decís, es como que complementás lo que dice el libro. Claro, sí, pero obviamente, pero después siempre igual hay cosas que yo por ahí no digo del tema, o que no me explayo tanto y el libro mejor sí. Entonces, o sea, es como un consejo que yo les doy, es que siempre tengan de referencia un libro, siempre. También para a lo mejor ver algunos otros temas, después una vez que ya terminen de cursar la materia, siempre les va a tener que quedar como referencia a un libro, es el consejo que yo siempre les doy. Que tengan como referencia. No necesariamente los tienen que comprar originales, pueden fotocopiarlos o verlos de manera digital, así
online, los tienen ahí en la compu y es una herramienta de consulta cuando nos hace falta. Eso sería lo ideal. Y lo otro es, sí, ir al día con los temas, eso es fundamental, porque es una materia que es complicada, porque tiene mucha información, muchas palabras nuevas, vocabulario específico. Entonces, mientras puedan ir completando o yendo al día con lo que vamos viendo, mucho mejor, para llegar al parcial y ni hablar para llegar al examen final. Bueno, nos quedó un hemograma que voy a ver cómo hacemos para darlo. Es algo muy cortito, pero es importante el hemograma. Así que vamos a ver cómo lo distribuyo ahora en los temas que quedan. Porque ya hay que empezar con aparato cardiovascular. Impresionante, así, corazón, arterias, venas, todo eso tenemos que estudiar. La circulación sanguínea, ahora hay que la sangre hay que ponerla en movimiento. Ya la estudiamos cómo son sus componentes, sus funciones, pero ahora hay que, listo, hacerla circular, ¿sí? Entonces hay que estudiar el aparato circulatorio. Así que vamos a empezar próximamente con ese tema, que nos va a llevar 2 clases, seguramente, porque hay mucho para ver. Es uno de los aparatos también que hay que profundizar, de los que tenemos que estudiar. Bueno, si ya me empecé, déjenme acá en el presente, yo ahora lo registro. Si alguien me quiere preguntar algo, se queda, me pregunta, y si no se pueden ir desconectando, que ya tienen que ir a otra clase, perdón que me pasé. Chao, profe. Chao, profe.